Estamos con una de las figuras más promisorias e importantes de la política nacional, con más futuro que pasado, un hijo más de la violencia, ahora dedicado al litigio y a defender a Colombia. Estamos tratando de recapitular el ejercicio que se había hecho con tantos años, en tantas luchas, donde usted acompañó a mi papá. A tu padre, donde con quien estuve 8 días antes de que lo asesinaran. Donde quisimos interpretar unos principios conservadores legítimos. En eso vamos a seguir. Vamos a recuperar eso. Sí, señor. Vamos a recuperarlo con los gobiernos conservadores que tanta falta nos hacen. Vea, usted representa el conservatismo auténtico. Bueno, pues usted sabe que mi papá... El que está liderando ahora Andrés Pastrana, el de la Nueva Fuerza Democrática. El verdadero conservatismo es el de Andrés Pastrana, William, porque es la única persona que ha podido demostrar y solicitar ese juicio político que necesitamos los colombianos. El juicio político al régimen. Al presidente Petro, después de descubrirse a través de las declaraciones de su exnuera, que había recibido detrás de su exnuera. Exnuera, así no, es. Exnuera. Sí. Y que el Partido Conservador, como usted bien lo dijo en su columna, estuviera en el neocomunismo, eso no nos habíamos enterado nosotros. No, y que se va un loco, porque tenemos un loquito regado por el mundo que se llama Álvaro Leiva. Además, eso no es ninguna que se va para Europa, sí, a decir que si él fuera indígena ya le habría echado candela a Colombia. ¿Cómo le parece, ¿Eso William, qué es, Alejandro, por Dios? Unas declaraciones tan incendiarias como esas de Leiva que quienes lo conocemos... Los ganaderos, pues, ¿qué pueden pensar de eso? Imagínense, más afectados por las invasiones en todos los horizontes del país. Y luego sale el Partido Conservador a decir que mejor sacan a Carlos Andrés Trujillo y dejan a Fincho Cepeda, que porque Trujillo va a ser quien reemplace a Roy Barreras en la legislatura, a sacar adelante los proyectos de Gustavo Petro. Es una situación que Colombia vergonzosa. No Colombia entendió que el Partido Liberal se declarara un partido de gobierno, pero nunca entendió cómo el Partido Conservador se declaró partido de gobierno. Ese sí es el salto de los 180 al abismo. Total. De esos temas hablaré ahora, en la próxima barbería, con un experto en temas internacionales, historiador, Mario Arias Gómez. Pero qué bueno, William, es que estos porque libretos, él estuvo en el Perú y estuvo en Venezuela. Estos libretos no son nuevos, estos libretos vienen impuestos por una agenda globalista internacional, vienen a copar nuestra agenda y el encargo del gobierno Petro es dejarnos así, y ya ese camino ya lo recorrió España, ya lo recorrió Chile, ya lo recorrió Argentina, y fíjese cómo acá tenemos ya unas cifras muy parecidas en materia de desempleo, cómo vamos con la inflación, de manera que tenemos que unirnos los colombianos y evitar que nos impongan esa agenda. Usted es un hombre que recorre el país, curtido como el que más. ¿Cómo está la situación del Bajo Cauca antioqueño? Bueno, William, es una situación muy lamentable, no solamente porque allá se combinan todos los flagelos de la violencia, tienen su expresión en el Bajo Cauca antioqueño y en el sur de Córdoba, y por supuesto el sur de Bolívar. Allá no solamente tienen los cultivos de cocaína, los cuales les dio oxígeno el gobierno de Santos con su nefasto acuerdo en La Habana, sino que adicionalmente Gustavo Petro empezó su gobierno reuniéndose con los cocaleros, acuérdese, y tratando de legalizar los cultivos de menos de 1 hectárea. Entonces, legalizando el cultivo de coca por la puerta de atrás, como han hecho en Colombia, desde el acuerdo de La Habana, y así lo ha sostenido Petro. Pues al son de esos anuncios, lo único que ha podido suceder es que en Colombia crezcan los cultivos de coca y por supuesto en el nordeste antioqueño y en el sur de Córdoba. Entonces, ¿qué viene sucediendo? Vienen creciendo exponencialmente los cultivos de coca. Pero en esa zona, además del control territorial para los cultivos de coca, tenemos a los grupos ilegales dedicados a la minería ilegal. Entonces vienen presionando a la región y vienen copiando el mismo ejercicio que hicieron en los paros
Eso sí, unos paros con intento de golpe de Estado al presidente Duque en el año 2020 y 2019. Y anunciados por Petro. Y anunciados por Petro. Y estos grupos copian esa conducta de los que pagaban el diario 50.000, 70.000 pesos para que fueran a cerrar las vías, y allá mismo cerraron la región. Entonces la gente se quedó sin comida, William. La gente no tenía ni plátanos en esa región, estaban carísimos. Y ellos mismos decidieron que no iban a los mercados a comprar algo tan básico como los plátanos al lado del río Cauca, imagínese usted eso. Entonces tenían la región cerrada, no tenían acceso a comidas, no tenían acceso a medicamentos. Y además es una región que está muy compenetrada entre el nordeste antioqueño desde Caucasia, todo el sur de Córdoba, Planeta Rica hasta Montería. Y no podían circular por las vías porque tenían varios cerramientos en el río San Jorge y tenían cerramientos antes del peaje de La Apartada. Entonces, en el mismo pueblo La Apartada. Entonces, ellos han tenido el control de esa zona, y lo que hizo el gobierno, y fíjese pues, entonces el gobierno va y dice, no, es que es el Clan del Golfo, entonces suspendo el cese bilateral, que no era un bilateral, sino unilateral, claro, y termina dándole oxígeno al ELN y las FARC, que se debaten con el Clan del Golfo y las demás organizaciones delincuenciales, todo ese territorio tan extenso y un arco minero tan importante, muy parecido a lo que sucedió en Venezuela. ¿Qué pasó en Venezuela? El ELN y las FARC se apoderaron del arco minero. ¿Y quiénes son los que se reparten los negocios mineros en Venezuela? Ya lo dijo la misma Piedad Córdoba, sentado con nuestro amigo Juan Manuel Ospina, los españoles. Todos van detrás de los negocios de las minerías en esos países. Y aquí en Colombia como nos van a montar el mismo modelo. La Reconquista otra vez. Igualito, hágase de cuenta. Entonces acá tenemos al PSOE detrás de todos estos movimientos, imponiéndonos su agenda, ¿cierto? Igual a los demás países, ya vemos cómo empieza a suceder en Colombia. Y por supuesto pasa por la desmoralización de la fuerza pública. Porque lo primero que les dijeron ellos el 31 de diciembre, como si fuera un anuncio muy importante, era que no podían atacar a ninguna organización violenta y delincuencial en el territorio, porque se supone que estaban sentados negociando. ¿En qué estamos? El presidente Uribe se sienta con Petro. Bueno. Regaña a una persona mayor de edad porque dijo la verdad en Montería. Entonces la desmoralización cunde en el país. Yo creo, William, que estamos en un momento muy importante para el país, donde tenemos que crear unidades por encima de los partidos. Eso, todos tenemos claridad en eso. Que tenemos que hacer una labor de oposición sensata, eso estamos todos de acuerdo con eso. Pero lo que no podemos estar de acuerdo es contemporizar con las personas que así proceden con lo público. Porque ¿cómo es que Nicolás Petro lo sorprenden negociando con el ministro del Interior cupos y partidas, y así lo llamaron, cupos, de cara a las elecciones regionales, y nosotros vamos a pedir respeto para el hijo de Gustavo Petro? Los cupos indicativos. Ah, bueno, ahí estaban negociando, y sale el ministro del Interior a decir que ese no es su lenguaje. Hombre, es que es vergonzoso. El famoso... Fue sorprendido, y se iban a la casa del hijo de Gustavo Petro a cuadrar cómo lo hacía. A cuadrar caja. Claro, y entonces iba, y lo dijo la ex nuera, la que no era. La ex no era, sí. Y fueron el secretario de Palacio, nada más y nada menos. ¿Quién es? Liscano en Caldas. El señor Prada, el papá de la ministra de Minas. Y usted sabe cómo está el sector de Minas. Muchachito Liscano. Bueno, Liscano. Y el papá de la ministra de Minas, que imagínese cuántas denuncias hay de que este señor está influyendo en el sector, y a título de qué. Y acabando con el sector minero energético colombiano. Fíjese la crisis que han generado. 68 empresas ya anunciaron que van a terminar sus contratos para irse del país. Entonces, si no hacemos una oposición... Por el famoso circo humanitario en Los Pozos. Claro, entonces, ¿qué pasó en Los Pozos? Fíjense lo que venían haciendo. Ya tenían listo el anuncio de la supuesta disidencia de Iván Mordisco, que no es ninguna disidencia, todos sabemos que es las FARC. Y entonces no dejaron que el ejército saliera a reforzar las labores del ESMAD, ni quisieron mandar más refuerzos del ESMAD para no dañar la negociación con Iván Mordisco, en una zona donde tienen carnetizado a todos los pobladores las FARC. Es que eso se lo tienen que contar al país. ¿Cómo obligan a los ciudadanos a asistir a semejante toma de esa petrolera? Y fíjese, saluda Hernández el video y el importante reportaje que nos dejó
con cómo quedó esa petrolera en el Canadá. Entonces empieza uno a analizar. Empezó la gente a llamarlo, vea. Claro, empiezan las cosas a suceder, pero no sucede nada en el gobierno porque todo lo ocultan, que era un cerco humanitario. Y uno empieza a pensar, un cerco humanitario. Circo. Y vimos, o un cerdo humanitario. Pero mire cómo sometieron a la fuerza pública, por Dios, con esa humillación de montarlos en un camión por todo el pueblo como si fueran un trofeo de guerra. Y ofendidos. Entonces hay que mandarle un saludo a la fuerza pública y a decirles que tienen que resistir este embate. ¿Y qué hace el indefenso ministro de la disque defensa? Bueno, el ministro Iván Velázquez, y usted bien lo sabe, William, es un hombre que se ha curtido en las ventanas persiguiendo al uribismo. Ese ha sido su gran... Pero es que ya no tiene que perseguir a nadie porque Uribe se le entregó ya a Petro. Pero el papel de Iván Velázquez ha sido perseguir el uribismo. Todos los que ayudamos al presidente Uribe, Iván Velázquez los ha perseguido. Porque además le tiene un encono que tengo entendido que es personal desde la Universidad de Antioquia. Entonces ahora Petro lo pone en la cartera de defensa sin absoluto conocimiento de lo que es el tema militar. Y tenemos el problema y generó el problema que generó. Porque con un despido masivo de oficiales, desmoralizándolos donde ya varios de ellos van pidiendo las bajas, que no es normal y que eso no venía sucediendo desde antes, porque en las proporciones en que ha venido sucediendo es otro fenómeno que ellos quieren ocultar. Entonces, ¿para dónde va Colombia con un ministro de defensa que deja el nordeste antioqueño y el sur de Córdoba cerrados y a la gente sin comida? Y en el occidente del país, ahora salieron con la noticia que ya la gente no quiere comprar la coca, ¿cómo le parece? Para disimular el problema que tienen, donde también tienen coca y también tienen minería. Por supuesto esta al lado del Océano Pacífico para poder traficar en grandes proporciones, que es lo que les interesa a los financiadores de su campaña. Entonces, ¿en qué va el país? Tenemos que hacer una oposición. La oposición tiene que ser por encima de los partidos, pues tiene que ser sensata, porque ante el momento que está viviendo el país, con las cifras económicas que tenemos, con el problema de confianza que ya enfrenta la inversión, Colombia no tiene posibilidad de crecer, Willy. No aguantamos nada. Vamos a aguantar. No vamos a aguantar. Por ese lado, la minería, pues es el mejor negocio que tienen los narcotraficantes hoy en día. Una minería, William, que destruye el subsuelo colombiano, destruye el suelo, un suelo que no se regenera. Además queda totalmente contaminado con mercurio. Yo pude presenciar directamente esa tragedia y fui a Nechí, y fui a conocer cómo estaba eso allá. Eres un berraco. Y fui obviamente pues allá a conocer y a mirar la zona, cómo iba, qué decían sus pobladores. Y lo que uno ve son esas dragas por todas partes. Esas montañas totalmente derruidas. William, cuando usted toma una foto en Google Earth, y los invito a todos a que hagan ese ejercicio, métanse a Google Earth y tomen la foto, a escasas cuadras de Caucasia, ¡ay! Entre Caucasia y el batallón Rifles, la Brigada 11 del Ejército, y usted mire la devastación de la naturaleza. Pero claro, el Partido Verde no se queja, ahí sí no se queja nadie de la devastación de la naturaleza. Bueno, ¿por qué el Partido Verde no ha dicho ni mu? No es un partido, digamos que ellos están en el gobierno y lo que están es tratando de encubrir las acciones de Gustavo Petro. No, esto sí está acabado. Y no les importa que estas comunidades estén acabando el suelo, porque el suelo es el futuro de sus hijos. ¿Qué van a sembrar? ¿En dónde van a sembrar? Si están acabando con el suelo. Y además con un problema muy grave, William, porque cuando se pierde la institucionalidad en esas zonas, cuando la gente le pierde el respeto al orden público, entonces, y nos queramos recuperar, ¿cuánto nos va a costar volver a hacer esto? Es que Colombia ya lo ha hecho, con el gobierno del presidente Uribe, Colombia se recuperó y aprovechó lo que dejó Andrés Pastrana en el Plan Colombia para fortalecer sus capacidades. Bueno, ¿qué le pasó al presidente Uribe? Que se sentó con Petro y se sienta cada 2 meses y yo no sé qué hablan. William, independientemente de lo que le haya pasado al presidente Uribe, todos sabemos que tiene un proceso que no debería tener, es una persecución. Totalmente cierto. Es una persecución política. Yo acepto eso. Cierto. Yo he tenido varios amigos en esas condiciones. ¿Usted como buen abogado qué es? Son condiciones familiares muy difíciles, son procesos jurídicos. Como le ha tocado al doctor Luis Alfredo Ramos. Como le ha tocado al doctor Luis Alfredo Ramos, a quien le han prolongado su proceso
ya por más de 12 Le años. han prolongado la agonía. Por Dios. Y entonces ellos tienen que vivir con un proceso judicial y mire la familia en dónde queda, dónde quedan sus nietos. Entonces uno entiende la situación personal de estos líderes y uno entiende que es una persecución totalmente injusta. Pero lo que no podemos nosotros hacer es contemporizar con esas acciones de gobierno. Bueno, si la paz total es la paz total, ¿qué vamos a hacer entonces con Andrés Felipe Arias, con el doctor Luis Alfredo Ramos? Mire qué buena pregunta. ¿Para quién es la paz total? Porque es que ellos no los podemos excluir. Mire usted que la JEP estaba pidiendo que las FARC fueran tenidos en cuenta como víctimas. Y entonces uno dice, la paz total es... Uno se pone a ver... ¿Cuál es el relato de la paz total? Andrés Felipe Arias, pobrecito, claro, en un corral. Y los otros están en el Congreso. Y el doctor Luis Alfredo Ramos, ese inmenso gobernador de Antioquia que fue sumido en la tristeza. Qué importante decisión la Defensoría del Pueblo pidiendo a la Corte Constitucional que seleccione la revisión de su tutela. Carlitos Camargo es un gran señor, un hombre inteligente, probo, porque Carlitos Camargo es un hombre decente. Quiero hablarle de ese caso, William. Me parece importante que la Corte Constitucional seleccione la revisión de esa tutela, porque él no ha tenido acceso a un juicio imparcial. La Sala Penal, se atribuyó la facultad de juzgarlo inclusive cuando estaba vigente el acto legislativo que le daba la segunda instancia, y se atrevieron a filtrar su proceso en lo que nosotros conocemos una doctrina de los juicios paralelos en el derecho. Hay una doctrina muy desarrollada de la Corte Suprema de los Estados Unidos de cómo estos procesos que empiezan a filtrar a la prensa de manera estratégica, solamente cuando vienen las decisiones importantes, cómo le filtraban al doctor Luis Alfredo las piezas de su proceso, inclusive cuando se trataba de testigos falsos, solamente de cara a elecciones. Y eso sucedía con la venia de la Corte Suprema. Entonces le vulneraron todo su proceso, y así fue su juzgamiento, porque cuando entró en vigencia ese acto legislativo que le permitía a él tener acceso a una segunda instancia, la Corte Suprema, y está en las actas, decidió mantener su caso bajo su competencia, como si se pudieran asaltar la voluntad del legislador. Entonces es un caso donde hay graves infracciones al derecho, a sus derechos fundamentales, y en buena hora llega la Defensoría a pedir esa revisión, en este caso por la parte de la Corte Constitucional, donde la misma Corte Constitucional ya había advertido a la Sala Penal que no podía tomar esas facultades del legislativo. Entonces me parece muy importante ese caso porque nos va a dar la oportunidad de reivindicar su nombre, nos va a dar la oportunidad de reivindicar que aquí hubo un proceso lleno de filtraciones y de falsedades, y un proceso donde a un procesado no le respetaron ni sus garantías mínimas. Doctor Alejandro, ¿qué se nos quedó sobre el tintero? No, William, cuando usted diga me motila. Tan bello, muchas gracias, mi hijo. Saludes a su bella esposa. Muchas gracias, William. A su linda mamá. Muchas gracias. A sus niños, a quienes veo como unas porcelanitas. Así será.